La profecía del tercer templo, una clave para el fin de los tiempos. Llegará el día en que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, al este de Jerusalén, y el monte mismo se dividirá en dos. Esta profecía habla claramente: Jerusalén se está preparando para el regreso de Cristo. Durante siglos, Jerusalén ha anticipado silenciosamente este momento. Después de la destrucción del primer y segundo templo, los cristianos han esperado durante mucho tiempo el día en que el templo de Dios se levantaría nuevamente. Ahora, a medida que las piezas van encajando, muchos creen que ha llegado el momento: el tercer templo será reconstruido. No se puede subestimar la importancia del tercer templo. Está profundamente arraigado tanto en la historia bíblica como en la profecía del fin de los tiempos. Desde que el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, ningún templo se ha levantado en su lugar. Durante generaciones, la gente se ha preguntado si algún día sería reconstruido. Muchos creen que antes de que se detengan los sacrificios profetizados del fin de los tiempos, un evento predicho en Daniel 12:1, primero se debe restaurar el templo. ¿Pero qué revela la Biblia sobre el tercer templo y su construcción? Después de la destrucción del templo de Salomón, el pueblo judío soportó 70 años de exilio en Babilonia. Cuando llegó el momento adecuado, Dios orquestó su regreso a su tierra natal, preparando el escenario para la reconstrucción. La reconstrucción del tercer templo se considera una parte esencial del proceso de reunir a los exiliados, un paso crítico hacia el cumplimiento de la profecía. El templo debe ser lo primero, allanando el camino para el regreso del pueblo judío. La historia proporciona un precedente. Bajo el liderazgo de Esdras, un grupo de judíos regresó a Jerusalén y reanudó los sacrificios, incluso antes de que comenzara la construcción del segundo templo. Esto demuestra que, según la tradición judía, un altar por sí solo es suficiente para los sacrificios, no necesariamente se requiere un templo completo. El libro de Ezequiel, particularmente en el capítulo 40, describe una visión de un templo futuro. Esta visión se registró después de la destrucción del primer templo, pero antes de que se construyera el segundo. Sin embargo, el segundo templo no coincidía con la descripción detallada de Ezequiel, lo que llevó a muchos a concluir que su visión se refiere a un templo futuro que aún estaba por venir. Algunos eruditos relacionan esto con profecías sobre la suspensión de los sacrificios y sostienen que se levantará un nuevo templo en Jerusalén antes del regreso de Cristo. Sin embargo, como hemos visto, los sacrificios en el templo pueden ocurrir sin un templo completamente construido. Cuando estudiamos cuidadosamente la visión de Ezequiel, se hace evidente que esta gran estructura será construida durante el reinado milenario de Cristo, no un templo erigido por manos humanas en nuestra época actual. Cuando llegue el momento señalado y Dios declare que el mundo está listo, orquestará el regreso del pueblo judío y la restauración del orden. En ese momento se producirán cambios significativos que permitirán reconstruir el templo en paz. Cuando vuelva a estar en pie, se convertirá en un faro espiritual y cultural que atraerá a la humanidad hacia él. Este resurgimiento inspirará a los judíos dispersos por todo el mundo a regresar, y en última instancia, sentará las bases para la armonía global. La era mesiánica significa mucho más que un cambio demográfico, representa una profunda transformación en la comprensión humana. Cuando llegue ese momento, ideas que hoy parecen imposibles se harán realidad. Así como la paz mundial parece difícil de alcanzar hasta que se logra, también la construcción del tercer templo parece inimaginable, hasta que sucede. Aún así, debemos tratar de comprender el significado más profundo de esta profecía. ¿Por qué se considera esencial la reconstrucción del templo para el recogimiento del pueblo judío? ¿Cómo se conecta este evento con el establecimiento de la paz mundial? ¿Cuál es el propósito más amplio detrás de todo esto? Las Escrituras indican que eventos clave del fin de los tiempos tendrán lugar dentro de un templo en Jerusalén. En 2 Tesalonicenses 2:4, se nos da una descripción del anticristo. Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de erigirse en el templo de Dios, proclamándose Dios. Para que esta profecía se cumpla, debe existir un templo. Sin embargo, la ubicación del templo judío, donde actualmente se encuentra la cúpula islámica de la Roca, añade una capa significativa de complejidad. Los musulmanes creen que este es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en uno de los santuarios más sagrados del Islam. Dadas las tensiones geopolíticas actuales, la idea de reclamar este espacio para construir un nuevo templo judío parece impensable. Sin embargo, durante la tribulación, el templo será construido bajo la protección del mismo anticristo.
Su reconstrucción servirá como señal definitiva de que el fin de los tiempos ha comenzado. En ese momento, el anticristo estará en el poder, la Iglesia habrá sido arrebatada y la mitad del período de la tribulación habrá pasado. Sin embargo, incluso en esos días oscuros, todavía habrá una oportunidad para que la gente recurra a Cristo para salvación. A pesar de la importancia del templo en la profecía bíblica, es crucial reconocer lo que Dios realmente desea. Si bien muchos cristianos anhelan un lugar físico de adoración, el propósito final de Dios no es la reconstrucción de un templo, Él desea justicia y obediencia. Esto queda claro en Isaías 66, 1-2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me edificaréis? ¿Dónde estará mi lugar de descanso? No hizo mi mano todas estas cosas, y así llegaron a existir, declara el Señor. Estos son los que miro con favor, los que son humildes y contritos de espíritu y que tiemblan ante mi palabra. Dado que el templo será construido por aquellos que han rechazado a Cristo, sus sacrificios no serán aceptables a Dios. Como sugiere el versículo 3, sus ofrendas no tendrán sentido porque han rechazado al verdadero Cordero de Dios. En toda la Biblia, no hay ningún mandamiento para Cristo o sus discípulos de construir un templo físico. En cambio, Jesús instruyó a sus seguidores a difundir el Evangelio a todas las naciones. Como dice Marcos 16, 15-16. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. Los discípulos obedecieron este mandato y viajaron por todas partes para compartir el mensaje de salvación. Su misión no era construir un edificio sino establecer un templo espiritual, una comunidad de creyentes dedicados a Dios. En última instancia, el deseo de Dios no es muros de piedra y altares dorados, sino un templo hecho de corazones fieles. Él busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad, cuyas vidas estén totalmente dedicadas a Él. El verdadero templo de Dios no se construye con manos humanas, se construye dentro de nosotros. En la antigüedad, los templos y tabernáculos se construían meticulosamente por manos humanas y mediante grandes sacrificios para crear un espacio sagrado donde la presencia de Dios pudiera habitar. Estas estructuras simbolizaban una conexión divina y servían como punto focal de adoración y reverencia. Sin embargo, después del sacrificio supremo de Cristo, la morada de Dios ya no se limitó a los edificios físicos. En cambio, su presencia ahora reside dentro del espíritu de cada creyente, un templo no construido por manos humanas sino establecido por la gracia divina. La misión dada a los discípulos era clara, difundir el Evangelio donde quiera que fueran. Aquellos que abrazaron el mensaje de Cristo y depositaron su fe en él abrirían sus hogares y darían la bienvenida a otros para escuchar la palabra de Dios. De esta manera, las buenas nuevas de salvación seguirían difundiéndose, no a través de grandes edificios sino a través de los templos vivientes del pueblo de Dios. Como creyentes, reconciliados con Dios a través de Cristo, encarnamos su templo, llevando su presencia dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios proporcionó instrucciones precisas al sacerdocio con respecto a la construcción de su morada en la tierra. El libro de Éxodo, particularmente el capítulo 25, detalla el diseño del tabernáculo, donde el Espíritu de Dios residiría entre su pueblo. Esta estructura sagrada fue construida con un propósito divino, lo que significa el deseo de Dios de estar cerca de sus elegidos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 16-17, refuerza esta verdad, revelando la naturaleza más profunda de la Iglesia como cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta poderosa declaración enfatiza que nosotros, como cristianos, formamos colectivamente el templo de Dios. La Iglesia no es simplemente un lugar de adoración sino un santuario santo donde reside su presencia. Las palabras de Pablo transmitieron un mensaje transformador: los creyentes no son solo templos individuales sino también parte de una estructura espiritual mayor, la Iglesia local y universal. En el Antiguo Pacto, el Templo de Jerusalén era un monumento sagrado, dedicado al culto de Dios. Sin embargo, Pablo reveló que la presencia de Dios ahora habita dentro de su pueblo, haciendo de la Iglesia el verdadero templo. Con esta revelación vino una responsabilidad: mantener la santidad de esta morada espiritual. Desde el principio mismo de la creación, el deseo de Dios ha sido morar entre su pueblo.
Mientras los israelitas viajaban por el desierto, la presencia de Dios los guió, residiendo en el tabernáculo, un santuario portátil donde él tenía comunión con ellos. Su presencia divina dirigió sus pasos, señalándoles cuándo permanecer en el lugar y cuándo avanzar. Más tarde, cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, Dios eligió establecer su morada en un lugar fijo, el Templo de Salomón, una magnífica estructura santificada como la Santa Morada del Señor. Con la llegada del Nuevo Testamento, la presencia de Dios se manifestó de una manera aún mayor, a través de Jesucristo, la palabra viva hecha carne. El Hijo de Dios vino a habitar entre la humanidad, revelando la plena naturaleza del Padre. Fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, lo que significa que la presencia de Dios ya no se limitaba a un templo construido de piedra, sino que ahora estaba encarnada en Cristo mismo. Jesucristo se convirtió en el nuevo y perfecto templo de Dios. Como imagen visible del Dios invisible, representaba la plenitud de la morada divina entre los hombres. Sin embargo, su presencia fue solo el comienzo del plan mayor de Dios. Pablo, en su carta a los Efesios, explica que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesús como la principal piedra angular. Esta casa espiritual, el nuevo templo de Dios, se construye continuamente a medida que los creyentes se unen, formando una morada donde Dios reside por su Espíritu. Así como el templo del Antiguo Testamento tenía 3 atrios distintos, el templo de Dios hoy, que comprende el cuerpo de Cristo, también tiene 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. En el pasado, la presencia de Dios residía en el lugar santísimo, el santuario más interno del templo. Hoy, su presencia habita en nuestro espíritu, la parte más profunda y sagrada de nuestro ser. Comprender esta verdad es crucial. Uno de los momentos más sorprendentes del ministerio de Jesús fue cuando entró al templo en Jerusalén y encontró a mercaderes y comerciantes haciendo negocios dentro de sus patios. Lleno de justa indignación, formó un látigo y los expulsó, restaurando la santidad del templo. Si bien la contaminación había entrado en los atrios exteriores, el lugar santísimo permaneció intacto, lo que ilustra que si bien el cuerpo, como templo, puede estar sujeto a la impureza, el Espíritu de Dios permanece puro dentro de nosotros. A menudo surge la pregunta, ¿busca Israel reconstruir el templo? Dados los conflictos en curso en el Medio Oriente, muchos estudiosos de la Biblia especulan sobre la posibilidad de que se construya un tercer templo, vinculándolo con eventos proféticos que conducirán al regreso de Cristo. Algunos ministerios cristianos incluso apoyan activamente los esfuerzos para reconstruir el templo, creyendo que señalará el desarrollo del fin de los tiempos. Sin embargo, así como muchos malinterpretan el cambio del Israel físico al espiritual, también existe confusión con respecto al verdadero significado del templo en el plan de Dios. La creencia en un futuro templo físico a menudo se extrae de 2 Tesalonicenses 2, que habla del anticristo proclamándose a sí mismo como Dios dentro del templo. Algunos interpretan esto como evidencia de que se debe construir un tercer templo. Sin embargo, Jesús mismo desafió la rígida percepción de un templo construido con manos humanas. Cuando profetizó que el templo de Jerusalén sería destruido, muchos rechazaron sus palabras. En Juan 2:19, él declaró: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Aunque estaba hablando de su propia resurrección, muchos no entendieron, e incluso se burlaron de él mientras colgaba de la cruz. Sin embargo, en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó en 2, lo que significa que el antiguo sistema de templos había llegado a su fin. El Nuevo Testamento afirma repetidamente que el verdadero templo es ahora el cuerpo de Cristo. Efesios 2, 19-22 se hace eco de esta verdad. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Dios, y también miembros de su familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el mismo Cristo Jesús. En él todo el edificio está unido y se levanta para ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados, para ser morada en la que Dios vive por su Espíritu. A pesar de una evidencia bíblica tan clara, algunos cristianos continúan anticipando la construcción de un tercer templo, sin darse cuenta de que el verdadero templo de Dios ya se está construyendo dentro de su pueblo. La idea de reconstruir el templo en Jerusalén enfrenta numerosos desafíos. En primer lugar, no existe un acuerdo unánime sobre su ubicación histórica exacta. Si bien muchos estudiosos creen que se encontraba donde ahora existe la cúpula de la roca, otros sugieren que el verdadero sitio se encuentra en otro lugar. En segundo lugar,
Cualquier intento de retirar la cúpula de la roca probablemente provocaría un conflicto importante, dada su importancia en el Islam. En tercer lugar, muchos líderes religiosos judíos creen que el tercer templo solo podrá construirse tras la llegada del Mesías. Incluso si se dejaran de lado estos obstáculos geopolíticos y religiosos, las consideraciones prácticas hacen que la perspectiva de reconstrucción sea muy improbable. La complejidad de tal proyecto, junto con las opiniones divididas entre los líderes judíos, sugiere que sin la intervención divina, sigue siendo improbable. Sin embargo, la profecía bíblica indica que antes de que el anticristo se proclame Dios, debe existir un templo. Esto ha llevado a algunos a creer que podría construirse antes o durante el periodo de la tribulación. Sin embargo, la verdad mayor permanece: el templo que realmente importa no es una estructura hecha por manos humanas, sino el templo viviente del pueblo de Dios, construido sobre los cimientos de Cristo y habitado por su Espíritu. Jesús abrió los ojos y los corazones de sus seguidores a la verdad de la santa palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia expone el plan divino y revela que cuando Jesús regrese por segunda vez, intervendrá para evitar que la humanidad se autodestruya. Él establecerá su reino sobre la tierra por 1000 años, trayendo justicia y paz. Después de este periodo, Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva, restaurando todas las cosas en perfecta armonía. Aleluya. Jesús sigue siendo la única esperanza verdadera del mundo. Se alcanzó un hito profético importante con el nacimiento de la novilla alazana, uno de los requisitos clave para la construcción del tercer templo. Según las Escrituras, se debe construir un tercer templo para cumplir ciertas profecías de los últimos tiempos, específicamente respecto a la segunda venida de Cristo. La Biblia es clara en que este templo existirá durante el tiempo de la gran tribulación. El profeta Daniel predijo que el anticristo, conocido como el príncipe que ha de venir, entrará en este templo y detendrá sus sacrificios a mitad del periodo de la tribulación. Él pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y en el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que el fin decretado sea derramado sobre el desolador. El apóstol Pablo también lo confirma en sus escritos, advirtiendo que el hombre de pecado profanará el templo proclamándose como Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no llegará a menos que venga primero la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de destrucción, que se opone y se ensalza contra todo lo que se dice Dios o objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamándose Dios. Incluso Jesús, en su discurso del Monte de los Olivos, hizo referencia a esta abominación desoladora venidera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que el lector entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El libro del Apocalipsis también menciona el tercer templo cuando el apóstol Juan recibe instrucciones de medirlo. Entonces me dieron una vara de medir a modo de bastón, y me dijeron: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que allí adoran. Pero no midas el atrio fuera del templo, déjalo fuera, porque está entregado a las naciones, y hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Dadas estas profecías, surge una pregunta apremiante: ¿cuándo será reconstruido este templo? La Biblia no especifica una línea de tiempo exacta, pero confirma que existirá cuando el anticristo sea revelado y se desarrolle la tribulación. Algunos eruditos creen que su construcción puede comenzar antes de la tribulación, ya que parece poco probable que se construya una estructura tan magnífica en tan solo 3 años y medio. Sin embargo, otros sugieren que el templo podría erigirse rápidamente utilizando una estructura temporal, muy parecida al tabernáculo de Moisés. El Instituto del Templo ya ha preparado muchos de los elementos necesarios y ha estado capacitando a sacerdotes del linaje levítico en previsión de su eventual construcción. Otra cuestión importante tiene que ver con la ubicación del templo. Las Escrituras indican que el tercer templo debe construirse donde alguna vez estuvieron los dos anteriores porque el lugar santísimo debe colocarse exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, la ubicación precisa sigue siendo un tema de debate. Algunos creen que los dos primeros templos se encontraban donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca, mientras que otros argumentan que estaban ubicados ligeramente al norte o al sur de la misma. El desafío radica en el hecho de que las excavaciones arqueológicas en el monte del templo están estrictamente prohibidas debido a sensibilidades religiosas y políticas. Si el tercer templo se va a construir en el sitio actual de la cúpula de la roca, primero sería necesario eliminar esa estructura islámica, ya sea por un desastre natural, una guerra o algún otro evento. Es imposible predecir cómo o cuándo podría suceder esto. A pesar de estas incertidumbres, un número creciente de cristianos y judíos apoyan apasionadamente la reconstrucción del templo.
algunos especulan que un acontecimiento importante, como el descubrimiento del Arca de la Alianza o un cambio político significativo, podría desencadenar una oleada de fervor nacionalista que llevaría a la rápida reconstrucción del templo. Curiosamente, algunos eruditos proponen que los templos antiguos no estaban ubicados directamente donde se encuentra hoy la cúpula de la roca. Hay pruebas contundentes que sugieren que es posible que se hayan colocado ligeramente hacia el norte. Si esta teoría es correcta, entonces se podría construir un tercer templo en esa área sin alterar la cúpula, ubicándolo dentro del atrio de los gentiles. Esto podría servir potencialmente como una solución diplomática propuesta por el anticristo al negociar la paz entre judíos y árabes. Sin embargo, no podemos saberlo con certeza. El nacimiento de la novilla alazana, aunque aún debe confirmarse que es apta para el sacrificio, representa un paso crucial hacia el cumplimiento de la profecía. Según tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el tercer templo podría establecerse inicialmente como una simple estructura de tienda de campaña, como el tabernáculo de Moisés, antes de ampliarse hasta convertirse en un edificio permanente. Sin embargo, la Biblia revela que este templo no durará. A mitad de la tribulación, el anticristo la profanará, provocando un gran caos. Luego, en la segunda venida de Cristo, el tercer templo será destruido. En su lugar, se establecerá un cuarto y último templo, desde el cual Jesús gobernará la tierra. Este templo se describe con gran detalle en Ezequiel 40 al 46. La palabra del Señor permanece firme y cada detalle que contiene tiene un significado profundo. Quienes estudien su mensaje detenidamente encontrarán sabiduría, guía y esperanza. Alabado sea Dios, que regrese pronto. Para los creyentes, el cronograma exacto de la reconstrucción del templo no debería ser una fuente de ansiedad. Ya sea que se construya antes o durante la tribulación, nuestro enfoque debe permanecer en vivir una vida centrada en Cristo. La clave es caminar en fe, esforzándose por reflejar el amor y la justicia de Jesús en cada momento de cada día. Por la gracia de Dios, ya hemos sido testigos de innumerables victorias. Toda la gloria pertenece a nuestro eterno Rey y Salvador, Jesucristo. Ahora es el momento de mantenernos firmes. Sin retirada, sin rendición. Jesús nunca ha perdido el control sobre la tierra ni sobre su pueblo. Todo se está desarrollando precisamente según su plan divino. Su tiempo es perfecto y su voluntad se hará. En última instancia, Jesús mismo es el cumplimiento del pacto de Dios. Él es el nuevo templo, el sacrificio final y el único camino hacia el Padre. La verdadera adoración no se encuentra en un edificio físico sino en un corazón rendido a Él. El arrepentimiento diario y la fe inquebrantable son el camino a seguir. Si bien algunos temen que la construcción del tercer templo esté plagada de tensiones políticas y religiosas, ha surgido una nueva perspectiva. Una iniciativa judía interreligiosa propone que la reconstrucción del templo no requiere necesariamente la destrucción de la cúpula de la roca. El proyecto de la visión de la Santa Montaña de Dios busca aliviar las tensiones religiosas abogando por una coexistencia pacífica de los lugares sagrados en el monte del templo. El director de la iniciativa, Joab Franl, imagina un futuro en el que judíos, musulmanes y cristianos compartan el espacio sagrado, transformándolo de un lugar de conflicto a uno de culto unido. Hasta ahora, las enseñanzas judías tradicionales han asumido que la cúpula de la roca debe ser removida antes de que se pueda construir el templo. Sin embargo, en 2007, una influyente revista jurídica judía publicó un artículo desafiando esta noción. El argumento enfatizó que la reconstrucción del templo depende en última instancia de la guía de un profeta, más que de la intervención humana únicamente. El tiempo revelará cómo se desarrollan estos acontecimientos. Mientras tanto, los creyentes deben permanecer firmes, manteniendo la mirada fija en Jesús, verdadera piedra angular de la fe. Alabado sea el Señor, porque sus planes siempre prevalecerán. Este profeta ejercería una autoridad extraordinaria, poseyendo la discreción para determinar la ubicación exacta del templo, independientemente de las antiguas tradiciones judías que puedan diferir al respecto. Víctor Frankl imagina un escenario en el que se concede una revelación divina a un verdadero profeta, ordenando que el templo sea reconstruido, ya sea en el actual monte del templo o en una versión ampliada del mismo, mientras coexiste pacíficamente con la cúpula de la roca y otros lugares sagrados de culto. Baruch Ben Yosef, presidente del movimiento que aboga por la restauración del templo, ha declarado inequívocamente que el templo debe erigirse precisamente donde se encuentra ahora la cúpula de la roca. Quien sugiera lo contrario simplemente no sabe de qué está hablando, afirmó. Sin embargo,
También enfatizó que un profeta no tiene la autoridad para alterar la ley religiosa, que dicta explícitamente la ubicación designada del templo. Además, Ben Yosef rechazó la idea de que la reconstrucción del templo requiera la directiva de un profeta, subrayando la diversidad de perspectivas sobre cómo y cuándo se debe emprender esta monumental tarea. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es su posición respecto de este tema? Las tensiones en torno a los lugares sagrados siguen provocando conflictos. Uno de esos casos involucró un ataque a una mezquita con fuegos artificiales, palos y piedras. Cuando intervinieron las fuerzas del orden, un gran grupo de agitadores los recibió con una andanada de piedras y fuegos artificiales lanzados desde el interior de la mezquita. Según un comunicado oficial, un policía sufrió una lesión en la pierna durante el caos. Las autoridades israelíes explicaron que, según un acuerdo previo con los administradores del complejo de Al-Aqsa, a nadie se le permitía permanecer dentro de la mezquita durante la noche durante el Ramadán. Inicialmente, la policía intentó persuadir a los fieles para que se marcharan pacíficamente, pero cuando sus peticiones fueron ignoradas, entraron por la fuerza en el recinto. La periodista Natasha Goneim de Al Jazeera informó que incidentes similares han ocurrido en el pasado, señalando que en los últimos años, el recinto de la mezquita de Al-Aqsa se ha convertido repetidamente en un punto álgido durante el mes sagrado del Ramadán. Este sitio sagrado se encuentra en el corazón del actual conflicto entre Israel y Hamas. Desde una perspectiva judía, el complejo es la ubicación histórica de los templos judíos bíblicos. Se cree que el muro occidental, también conocido como Muro de las Lamentaciones, es el último fragmento que queda del segundo templo. Por el contrario, los musulmanes veneran el muro como Al-Burak, donde, según la tradición islámica, el corcel celestial del profeta Mahoma fue atado antes de su ascenso a los cielos. Para los judíos, el monte del templo es su lugar más sagrado, ya que se cree que es donde el rey Salomón erigió el primer templo hace casi 3000 años. Dadas estas creencias profundamente arraigadas y divergentes, el conflicto sobre el sitio parece inevitable. Esta tensión de larga data estalló en violencia a gran escala cuando Hamas lanzó una andanada sorpresa de cohetes contra ciudades israelíes mientras los civiles dormían en octubre. Al declarar la ofensiva como Operación Inundación de Al-Aqsa, Hamas la enmarcó como una respuesta a las acciones israelíes en la mezquita. El repentino y mortal asalto desembocó en otra guerra devastadora. El complejo de Al-Aqsa sigue siendo un punto focal de las tensiones entre israelíes y palestinos, habiendo desempeñado un papel central en la lucha árabe-israelí más amplia durante décadas. Los informes sugieren que el ataque de Hamas fue meticulosamente planeado y orquestado personalmente por Muhammad Deif, el líder militar del grupo. Las fuentes indican que Deif concibió la operación en mayo de 2021, tras un ataque israelí a la mezquita de Al-Aqsa que provocó indignación en todo el mundo musulmán. El ataque fue alimentado por imágenes desgarradoras de las fuerzas de seguridad israelíes irrumpiendo en la mezquita durante el Ramadán, agrediendo a los fieles y sacando por la fuerza tanto a ancianos como a jóvenes de las instalaciones sagradas. Esto alimentó y encendió la ira, dijo una fuente en Gaza. Un informe posterior condenó el ataque y afirmó: "Este es un ataque terrorista que debe ser denunciado. El terrorismo es terrorismo, no importa dónde ocurra". A lo largo de la historia, los ciudadanos israelíes han demostrado resiliencia, uniéndose en tiempos de crisis y fortaleciéndose en medio de la adversidad. La mezquita de Al-Aqsa, que forma parte de un complejo religioso más grande en la ciudad vieja de Jerusalén, ha sido durante mucho tiempo motivo de discordia. La importancia del sitio se intensificó después de que Jerusalén Oriental quedó bajo control israelí después de la Guerra de los 6 Días en 1967. Si bien Israel confió oficialmente la administración de la mezquita a una autoridad islámica, las fuerzas de seguridad israelíes conservaron el derecho de visitarla y a los peregrinos cristianos se les concedió acceso al monte del templo, un sitio que veneran debido a sus conexiones bíblicas. Los agravios históricos sobre el sitio son profundos. En 1996, la apertura de un túnel cerca del complejo de Al-Aqsa fue percibida por los palestinos como una amenaza a su espacio sagrado, lo que desencadenó violentos enfrentamientos que dejaron más de 80 muertos en solo 3 días. En 2000, Ariel Sharon, entonces líder de la oposición israelí, visitó el complejo del Monte del Templo con un grupo de legisladores, un acto que fue ampliamente visto como una provocación. En los años siguientes, algunas facciones religiosas judías presionaron para ampliar el acceso al sitio, y ciertos grupos incluso abogaron por la reconstrucción del antiguo templo judío en lugar de la cúpula de la roca. En 2014, las tensiones alcanzaron un punto de ebullición cuando Yehuda Glick, un destacado activista religioso judío, sobrevivió a un intento de asesinato.
En respuesta, Israel tomó la medida sin precedentes de cerrar Al-Aqsa, una decisión que no se tomaba desde 1967. Los palestinos ya enfrentaban restricciones de acceso al sitio debido a las medidas de seguridad israelíes, incluida la construcción de una barrera de separación a principios de la década de 2000 que limitó el movimiento de los residentes de Cisjordania hacia Jerusalén. En marzo y abril de 2014, la policía israelí se enfrentó con palestinos dentro de Al-Aqsa, utilizando gases lacrimógenos y granadas paralizantes, una escalada que provocó una condena internacional generalizada. La violencia contribuyó al estallido de la Segunda Intifada palestina, a menudo denominada Intifada de Al-Aqsa. El ciclo de violencia persistió en 2021, cuando los enfrentamientos en la mezquita desencadenaron una intensa guerra de 10 días entre Israel y Gaza. La cuestión subyacente sigue sin resolverse, tanto musulmanes como judíos afirman que carecen de plenos derechos para adorar libremente en la explanada sagrada, lo que perpetúa tensiones que con frecuencia se convierten en enfrentamientos violentos. Algunos analistas sostienen que, paradójicamente, esos episodios de violencia a veces pueden forzar negociaciones que conduzcan al cambio. ¿Puede Israel evitar el estallido de una guerra religiosa a gran escala? Al-Aqsa se ha convertido en un potente símbolo político tanto para los musulmanes como para los cristianos palestinos, y representa su lucha por la autonomía. La frase Al-Aqsa está en peligro se ha convertido en un grito de guerra tanto para los nacionalistas palestinos como para los fundamentalistas islámicos. Durante las fiestas religiosas, es común que los jóvenes manifestantes participen en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad israelíes. Mientras tanto, dentro del panorama político cada vez más religioso de Israel, un número creciente de judíos exigen el derecho a orar en el lugar más sagrado del judaísmo, situado a pocos pasos del muro occidental. Muchos creen que negarles este derecho constituye discriminación religiosa. El legislador israelí Amit Halevi ha propuesto una solución explosiva: dividir el monte del templo y obligar a los musulmanes a renunciar a la sección norte, incluida la cúpula de la roca, que, según él, es el sitio del antiguo templo judío. Aunque no hay evidencia definitiva que confirme la ubicación precisa del santuario original, la postura de Halevi es clara: el monte del templo es nuestro. El Ministerio Palestino de Asuntos de Jerusalén ha advertido que cualquier intento de implementar un plan de este tipo provocaría inevitablemente una guerra religiosa. Mientras tanto, Hamás sigue aprovechando las amenazas reales y percibidas a Al-Aqsa como medio para conseguir apoyo para su causa en todo el mundo musulmán. Como lo demuestra la historia, la última vez que los musulmanes fueron expulsados de Al-Aqsa, se inició un siglo de guerra que unió a un mundo islámico fracturado. Preservar el status quo actual puede ser la única manera de evitar que los extremistas de ambos lados exploten las disputas religiosas para alimentar una mayor destrucción en una tierra venerada por miles de millones de personas.